Bienvenidos a este café del mes de noviembre, nuestro último café del ciclo 2014. En esta ocasión se encuentra con nosotros el subsecretario de Apropiación Social de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, el ingeniero Marcelo Barat. Bueno, gracias. Bueno, más que nada, como se trata de la última actividad del año, el cierre del ciclo, de una nueva edición en este año del ciclo de cafés científicos que organizamos en conjunto la provincia con la Universidad Nacional del Litoral, con la sede santafesina de la Universidad Tecnológica Nacional y con la Universidad Católica de Santa Fe. Y la verdad que es un ciclo muy exitoso que ya lleva, no recuerdo cuántos años, pero muchos. Sí, o más, creo que más de 10 años debe tener esto. Sí. Como los agujeros de gusano decían en las películas, nosotros cuando llegamos ya estaban. Así que nos pasó con el café científico y la verdad que es una actividad fantástica, sobre todo porque charlábamos recién con la doctora Mirna, que, digamos, el hecho de que un investigador pueda hacer el ejercicio de volcar su trabajo en un lenguaje coloquial, en esta actividad, hace que, digamos, la gente lo multiplique, porque impacta, porque es algo fantástico, porque es la universidad pública que trabaja por un proyecto trascendente en lo social. Bueno, me decía Carolina que nuestra provincia aprovecho y robo lo que me decía. Hago como los malos alumnos. Vengo sin estudiar y hablo en el recreo para decir después en el examen. Pero que nuestra provincia es una de las más afectadas y compartimos aparentemente con India ese célebre lugar con tanta dificultad de minerales con presencia como el arsénico en el agua potable y en el suelo. Así que es un tema totalmente vigente en lo social y le agradecemos a la doctora Sigris la presencia hoy aquí y obviamente a todos ustedes que engalanan una vez más estas actividades. Yo le transmito a Carolina, que hoy se desempeña en Secretaría de Extensión de la Facultad de Ingeniería Química del Litoral, para que también, que es una de las coorganizadoras en estos eventos, que también haga su saludo. Bueno, buenas tardes a todos, agradecerles que estén presentes tantas personas en este último café. Mirna pertenece a la Facultad de Ingeniería Química de la UNL y bueno, el tema, comentábamos antes también con Mirna, la gran afluencia de público. Yo creo que el tema es un tema sensible para todos, es un tema de gran relevancia social, que desde nuestra Facultad de Ingeniería Química se investiga desde distintos aspectos y se está trabajando fuertemente desde el laboratorio y desde los desarrollos tecnológicos como aporte social para de alguna manera contribuir a mejorar esta situación que vivimos en la provincia de Santa Fe, que todos conocemos, pero que, bueno, tener la palabra de Mirna, que es una palabra autorizada, que se dedica a la investigación y al desarrollo de este tema, nos va a permitir poder también tener una mirada crítica hacia el tema en base a información. Les agradecemos mucho en nombre de la Facultad de Ingeniería Química que yo represento y de la Universidad Nacional del Litoral, que siempre la Secretaría nos invita a participar y bueno, con nuestros docentes y investigadores hacemos este ejercicio de poner la ciencia al alcance de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a la doctora Mirna Sigris, doctora en Química, quien se desempeña en el programa de investigación y análisis de residuos y contaminantes químicos de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El tema de la charla de hoy, ¿se escucha bien? ¿Sí? El tema de la charla de hoy es el arsénico en nuestra dieta.
Las propiedades tóxicas y medicinales de los compuestos de arsénico se conocen desde la antigüedad. Si bien no se conocían, no se utilizaban los compuestos de arsénico en estado puro, se utilizaban sus minerales, principalmente rejalgar y oropimente. Los alquimistas hicieron gran uso del oropimente, del mineral amarillo, siendo prácticamente el único mineral amarillo que se conocía en aquellos años. Pensaban que sí o sí debería contener oro, o sí debería ser algún precursor del oro, así que trabajaron mucho con el oropimente, por ahí sin saber las consecuencias trágicas de trabajar con un veneno. Prácticamente todos los pueblos de la antigüedad, chinos, árabes, hindúes, romanos, griegos, utilizaban los compuestos de arsénico. Los utilizaban por sus propiedades terapéuticas, como parasiticidas, como venenos, en pinturas, en aleaciones, que es algo que se sigue haciendo hasta el día de hoy, porque le da dureza a las aleaciones de plomo, a las aleaciones de bronce. La farmacopea egipcia inclusive lo tenía incluido a los compuestos de arsénico 2000 años antes de Cristo. Hipócrates lo introduce en la medicina 400 años antes de Cristo, por ahí sin saber en realidad qué era lo que estaba utilizando, ¿no? Veía sus propiedades, pero sin saber lo que estaba utilizando, porque el arsénico como tal en realidad nunca había sido aislado todavía. Lo que se conocían eran minerales que contenían arsénico y generalmente también azufre. Es recién hacia el año 1250 que Alberto Magno, sacerdote, teólogo, filósofo, alquimista alemán, aísla el arsénico hacia el año 1530, que Paracelso con sus trabajos en toxicología hace diferenciar que lo hace. La diferencia entre ser tóxico o ser un agente terapéutico va a estar en su dosis. Y la verdad es que durante todo el Renacimiento, toda la Edad Media, fue el veneno predilecto para sacar del medio a personas que resultaban incómodas, sobre todo relacionadas a la política. Y fue de hecho el veneno predilecto con fines políticos durante toda la Edad Media, a tal punto que se lo llamó polvos de sucesión. Aunque por ahí no era tan fácil determinar a ciencia cierta si se había tratado o no de envenenamiento con arsénico, porque no había forma de detectarlo. Tal es el caso de la muerte de Napoleón, que durante años se atribuyó a envenenamiento con arsénico, y sin embargo estudios recientes, bien recientes, del 2000 a esta parte, señalan que en realidad no, se debió a otras causas las muertes de Napoleón. Como era un compuesto, era un veneno, era un compuesto el arsénico, una sustancia que no tenía olor, no tenía sabor, no podía ser detectada fácilmente. Los síntomas inclusive hasta eran parecidos a los del cólera. La verdad que era un buen veneno, porque no se sabía bien cómo detectar si había sido envenenamiento con arsénico o no. Esto sucede hasta entrado el siglo XIX, en que un químico británico llamado James March logra poner a punto una prueba para detectar arsénico. Según cuentan las historias, porque estaba cansado de que no prosperen los juicios de arsénico con envenenamiento en su entorno, y pone a prueba, pone a funcionar una prueba que es tan rápida, tan sencilla y tan eficaz, que hasta el día de hoy para los kits rápidos, como le denominamos en química, las pruebas rápidas para determinar arsénico, se sigue utilizando todavía la prueba de March. A lo largo de la historia se utilizó en más de 60 medicamentos. Los más conocidos, el licol de Fowler, que se utilizó para muchísimas enfermedades. Entre ellas las que más se nombran son asma, anemia, epilepsia, enfermedad de Hodgkin. Se utilizó para tratamiento de la sífilis una vez que se descubre el salvarsan, hasta que llega la penicilina.
Y como un dato, los compuestos de arsénico dieron lugar a la primera legislación sobre pesticidas en Estados Unidos, a través del Verde de París, que contiene arsénico, por allá por el año 1900, donde primero se lo reguló y después se lo prohibió, que en realidad se utilizaba para combatir escarabajos. Bueno, terminado un poquito un pantallazo muy rápido de la historia. Hoy en día, ¿para qué se utiliza más que nada el arsénico? Se utiliza como conservante de la madera, es su mayor uso. Para que la madera sea resistente a hongos, a bacterias, se usa en baños de arseniato de cobre y cromo, que si bien está un poco resistido por algunas agencias de seguridad ambiental, la verdad es que se usa muchísimo en todo el mundo. En aleaciones, para darle más dureza, en la fabricación del vidrio, vamos con el otro, en la fabricación del vidrio, para que no tenga el color verdoso que tiene el vidrio naturalmente, si no se le agrega arsénico como decolorante. Un uso muy importante hoy en día, tal vez de los más importantes, en semiconductores como arseniuro de galio, resulta por ahí a veces hasta mejor que el silicio, como insecticida y como antiparasitario estimulante para crecimiento de aves y de cerdos. Ahora bien, metiéndonos un chiquitito nomás en lo que es el mundo de los átomos, ¿qué es el arsénico? Bueno, es un elemento químico de la tabla periódica que se encuentra en el grupo 5 y es un metaloide con propiedades intermedias entre metales y no metales. Es muy difícil encontrarlo en la naturaleza en su estado puro, así que lo vamos a encontrar generalmente como compuestos de arsénico orgánico e inorgánico o en formas disueltas. El arsénico elemental, como hablábamos recién en la tabla periódica, es muy difícil encontrarlo, lo que siempre lo vamos a encontrar en sus distintos estados de oxidación. Y esto, de ahora en más en la charla, va a ser el pilar de todo lo que hablemos. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando siempre de arsénico, de acuerdo al estado de oxidación en el que se encuentra, es que va a ser más o menos tóxico, de acuerdo si es inorgánico u orgánico, si está en un estado de oxidación +3 o +5, va a ser más o menos tóxico, se va a mover más o menos del agua al suelo, del suelo al agua, del agua a las plantas, va a ser más o menos biodisponible para nosotros, es decir, nos va a hacer más daño o no. Todo eso se va a dar en función del estado de oxidación en el que se encuentra el arsénico. Como regla general, los compuestos inorgánicos de arsénico son más tóxicos que los orgánicos. Esto va a ser importante para cuando hablemos del arsénico en los alimentos. Y los compuestos dentro de los compuestos inorgánicos que tienen mayor toxicidad y son como se encuentran en el agua, los compuestos de arsénico 3 son más tóxicos que los de arsénico 5. Eso también va a ser importante para cuando hablemos de lo que es arsénico en el agua. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, organismo de Organización Mundial de la Salud, lo que clasifica en el grupo 1 como compuestos con evidencia suficiente de carcinogenicidad para humanos es a los compuestos de arsénico inorgánico, ¿sí? Muy resumidamente, ¿por qué es tóxico el arsénico? Bueno, actuando como arsénico 3, interacciona con los grupos tioles de las proteínas y las desnaturaliza, ya dejan de funcionar como tienen que funcionar. Y como arsénico 5 es capaz de reemplazar al fósforo, un elemento que es esencial para la vida humana, inhibe la síntesis de adenosintrifosfato, que es la base energética para la vida, las células empiezan a respirar mal y termina ocasionando el colapso. Ahora bien, y yendo al tema de la charla, dejando un poquito este pantallazo de generalidades. ¿Cuál es la preocupación actual
en torno a la problemática del arsénico? Bueno, básicamente se basa en su presencia natural en aguas como un contaminante natural y su impacto en los alimentos. Ambas cosas, la ingesta de agua y el consumo de alimentos, es lo que va a determinar nuestra ingesta dietaria. Muchos países en el mundo padecen de la contaminación arsenical, de arsénico en sus acuíferos. Los más afectados son los países de Asia, lo que es el Golfo de Bengala en Bangladesh, India, China, la parte de Mongolia interior, Taiwán, Vietnam, con 50 millones estimativos de personas afectadas, para un nivel, el anterior valor guía recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 0,05 miligramos de arsénico por litro. Estados Unidos y México también tienen algunos problemas, pero no con concentraciones tan elevadas, y sí los países de Sudamérica, principalmente Argentina y Chile, tienen problemas de contaminación arsenical en sus aguas, con más de 4 millones de personas expuestas, y si consideramos el valor propuesto por la Organización Mundial de la Salud del año 93 a esta parte, que es 5 veces inferior a los 0,05 miligramos por litro, se estima que la cantidad de personas expuestas sería de 14 millones de personas. ¿Qué sucede en Argentina? Bueno, el arsénico en aguas subterráneas en Argentina, gráficamente se podría decir que se extiende desde el noroeste del país hasta el centro-este. En realidad, el límite este está dado por la cuenca del río Paraná. ¿Dónde se origina? Bueno, se origina básicamente en fenómenos de volcanismo y actividad hidrotermal en la zona de la cordillera de los Andes. Después las cenizas volcánicas son trasladadas a todo lo que es la planicie chacopampeana, ya sea por vientos o por aguas superficiales. Hay distintas teorías al respecto. Lo que también es cierto que tanto horizontalmente y más aún verticalmente es muy irregular la distribución. Eso hace que sea muy difícil, conociendo los niveles de arsénico en un determinado sector, poder predecir el arsénico que va a haber en las vecindades, porque la verdad que es muy variable. Concretamente, la provincia de Santa Fe puede mostrarse como dividida virtualmente en dos franjas: una franja este, la ladera del río Paraná, con buena calidad de agua, concentraciones de arsénico menores a 0,05 miligramos por litro, una parte central sur con concentraciones intermedias, y una parte, todo el sector oeste, con una calidad de agua menor, mayor concentraciones de arsénico y también más problemas con flúor, vanadio y otros elementos. Lo positivo, digamos, de todo esto es que para todo lo que es la planicie chacopampeana y también un poco para lo que es todo Sudamérica, hay un predominio de las formas inorgánicas de arsénico en el agua en su forma de arsénico 5, que, como decíamos antes, si se acuerdan, es la forma menos tóxica. En ese sentido, en la universidad hemos trabajado bastante con el tema de verificar la presencia de especies menos tóxicas, que lo que predomina en nuestra región, digamos, son las especies menos tóxicas de arsénico dentro de lo que es arsénico inorgánico, ¿no? ¿Cuáles son los valores recomendados y la legislación en este momento? Bueno, por lo que veníamos diciendo, la Organización Mundial de la Salud establece su valor guía provisional de 0,01 miligramos por litro. Es un valor, como lo dice aquí, provisional, porque en realidad hay una gran incertidumbre científica de qué es lo que sucede a bajas concentraciones, o sea,
cómo realmente es la respuesta, cuáles son las enfermedades que puede ocasionar el arsénico a muy bajas concentraciones. Esa es la razón por la que este límite hoy en día sigue siendo discutido, si es necesario bajarlo tanto en algunos lugares. En nuestro país, el Código Alimentario Argentino adopta este valor en el año 2007. Nuestra provincia, a través de la ley 11.220, por el momento sigue manteniendo el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud anterior, pero a todo esto cabe aclarar que se está realizando a nivel nacional un trabajo, un plan de alto alcance en el tema de hidroarsenicismo y saneamiento básico en la República Argentina, y lo que se espera es, entre otras cosas, contar para el año 2017 con una cantidad de información importante como para poder determinar con el mayor criterio posible y teniendo en cuenta problemas a la salud o salud pública y teniendo en cuenta los costos que genera bajar la cantidad de arsénico en el agua, llegar a establecer un límite permitido, ya sea nacional o regional, con el mayor criterio posible. ¿Cuáles son los síntomas de la exposición al arsénico en agua de bebida? Bueno, es un conjunto de enfermedades que en su conjunto se las denomina ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico o arsenicosis, y está manifestado básicamente por hiperpigmentación e hipopigmentación, hiperkeratosis en palmas de manos y plantas de pie. Esto puede llegar a ser precursor de cáncer, no ven nada, de cáncer de piel. También se observan cáncer de pulmón, de vejiga, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Hay muchas otras enfermedades, pero estas son las que más han sido correlacionadas con ingesta de arsénico vía agua de bebida. En realidad los síntomas aparecen luego de 10 a 15 años de exposición, y si se corta por algún motivo la ingesta de arsénico, en algunos estadios son reversibles. Y en este sentido cabe mencionar que la provincia, a través del ENRES, llevó hacia el año 2002 un estudio muy interesante, tal vez el más importante de toda Sudamérica, evaluando el impacto epidemiológico que produce la exposición al arsénico a través del agua de consumo, consumiendo concentraciones superiores a 0,05 miligramos por litro, y la verdad que los resultados en las 60 localidades estudiadas dieron como resultado que la incidencia de ACRE, de todas estas enfermedades producidas por arsénico, es baja. Ahora bien, pasando a lo que tiene que ver, después vamos a juntar todo, pero pasando con lo que tiene que ver con el arsénico en los alimentos. El arsénico es un alimento ubicuo, está en todos lados, ¿no? Está en el agua, está en el suelo, está en las plantas, termina alcanzando a plantas animales, finalmente a los alimentos. Ahora, en general, la concentración de arsénico total en los alimentos es baja. Y si hablamos de arsénico total, o sea, acordémonos de las distintas formas que tenía el arsénico. Bueno, hablando de todas las especies, de todas las formas juntas, orgánicas, inorgánicas, hablando de arsénico total, se puede decir los peces y mariscos contienen las mayores concentraciones de arsénico total. Esto es como regla general, seguido por los cereales, carnes, lácteos y frutas y verduras. Insisto en lo mismo, lo que hablábamos antes, el contenido de arsénico total en realidad no es indicativo de la toxicidad que esté dando ese alimento que contiene arsénico, sino que lo que tenemos que reparar es en el contenido de arsénico inorgánico. Y en realidad, ¿en qué formas entonces está el arsénico presente en los alimentos? Los alimentos, digo que es la única pantallita en la que vamos a ver fórmulas, ¿no? Vamos a ver más fórmulas después.
el arsénico, los organismos terrestres, plantas, animales y los organismos marinos también, absorben el arsénico inorgánico con sus formas, generalmente a partir del agua y del suelo. Y lo que hacen es transformarlos en una primera etapa a compuestos de arsénico, a compuestos orgánicos de arsénico de toxicidad moderada. En el caso de los organismos marinos, lo que sucede es que estas formas de arsénico orgánicas son precursoras de otras formas orgánicas más complejas, pero mucho menos tóxicas también. Y por eso es que, como arsenobetaína, arsenocolina, arsenoazúcares, por eso es que si bien, como vimos en la pantalla anterior, peces y mariscos presentan las mayores concentraciones de arsénico total, en realidad el arsénico que presentan es el más el menos tóxico, por así decir, porque contiene este tipo de formas de arsénico. La gran excepción en el mundo marino la constituyen las algas. ¿Por qué? Porque contienen altísimas concentraciones de arsénico y encima sí lo tienen en la forma inorgánica. Las algas antes eran de bajo consumo en todo lo que es Occidente. Hoy en día, con la expansión de la gastronomía oriental, sushis y demás, cada vez se están consumiendo más y la verdad que es, si bien no es un alimento de tan alto consumo, después vamos a ver cómo influye la cantidad que uno consume, yo creo que vale la pena nombrarlo por ser el alimento que mayor cantidad de arsénico inorgánico contiene, que es el arsénico más tóxico. Ahora bien, con lo que estamos hablando uno se podría preguntar, bueno, pero ¿para qué determinar arsénico total si lo más tóxico es el arsénico inorgánico? Determinemos arsénico inorgánico y listo. ¿Qué es lo que se llama análisis de especiación? Es decir, identificar y cuantificar cada una de las formas en las que se encuentra el arsénico. Esto, si bien en agua, sí, se vienen cada vez trabajando de manera más rutinaria. En alimentos no es tan fácil. Es un campo nuevo de la química analítica que recién a partir de los años 90 comienza a tomar más actividad. Los requerimientos de equipamiento son de alta complejidad y son de muy alto costo. Obviamente, cada vez hay mayor cantidad de equipamientos y cada vez hay más datos disponibles respecto de arsénico inorgánico, pero digamos que es una etapa de la ciencia que todavía está en pañales, se podría decir. Por eso lo que se hace generalmente cuando se hacen estimaciones de riesgo por consumo de alimentos con arsénico es determinar concretamente, de verdad, la concentración de arsénico total y estimar que un 70% de esa concentración de arsénico total para los alimentos de origen terrestre, no para los alimentos de origen marino, corresponde a arsénico inorgánico. Para los alimentos de origen marino se considera prácticamente un 100% orgánico, como veíamos antes. Los mayores esfuerzos en establecer metodologías y técnicas y demás para determinar el arsénico inorgánico, hoy por hoy están puestos en arroz. ¿Por qué? Porque es un alimento que contiene altas concentraciones de arsénico, lo contiene en gran proporción como arsénico inorgánico y además es un alimento de muy alto consumo. En Argentina es de alto consumo y en otros países es directamente la base de la alimentación. Hay muchísimos trabajos de arsénico en el mundo, pero vamos a centrarnos en un trabajo llevado por el INTA y la Fundación ProArroz entre los años 2010 y 2011 aquí en Argentina. El análisis sobre muestras de arroz de la provincia de Entre Ríos, estamos hablando acá de concentraciones de arsénico total. Dio valores un poquito superiores a 0,3 miligramos por kilo de arroz, 0,3 miligramos de arsénico por kilo de arroz. Un poco superior a lo que se informa generalmente en arroz, arsénico total, en otros países del mundo.
Y cabe acá hacer la salvedad que el código alimentario, nuestro código alimentario argentino, establece hoy por hoy un límite máximo de arsénico en arroz total de 0,3 miligramos por kilo. Y este es un ejemplo bien, bien fácil para ver por qué es importante la especiación entonces de arsénico en arroz. El Códex Alimentario, que es el referente a nivel internacional, ¿no?, de la calidad de alimentos, está pidiendo, manifiesta que para arroz ya hay que dejar de medir arsénico total y hay que empezar a medir concretamente arsénico inorgánico. Y con respecto a los resultados, a la información que veíamos antes, eso sería bueno, digamos, para Argentina, porque Argentina tiene variedades de arroz, o el mismo entorno geográfico hace que el arroz que se produce en Argentina, si bien tiene, como vimos recién, cantidades importantes de arsénico total, en realidad se trata de arroces que tienen baja proporción de arsénico inorgánico. O sea que tienen baja proporción del arsénico que es más tóxico, en relación a lo que sucede con el arroz de otros países, que por ahí tienen menor contenido de arsénico total, pero se llevan una mayor proporción de arsénico inorgánico. Hoy por hoy el Códex recomienda un límite máximo para arsénico total de 0,2 miligramos por kilo. Si llega a ser superado, sugiere que se lleve a cabo el análisis de arsénico inorgánico y que no debe superar ese valor. El único país que está un paso adelantado, podríamos decir, en ese sentido, y tal vez por el alto consumo de arroz que tiene, es China, que en su reglamentación ya directamente exige que el arsénico en arroz tiene que ser determinado como arsénico inorgánico y no puede pasar el valor de 0,2 miligramos por kilo. Vamos a ver ahora, luego de haber visto los dos rubros por ahí más emblemáticos en lo que hace al contenido de arroz, que son peces y mariscos, donde vimos que tienen mucho, pero casi todo no tóxico, o gran parte de arsénico no tóxico, y el arroz, que tiene mucho, además es de alto consumo y donde sí está presente el arsénico inorgánico. Vamos a pasar a ver cómo contribuyen los alimentos a nuestra ingesta de arsénico inorgánico. Lo primero que tenemos que saber para empezar a evaluar es cuál es la concentración media de arsénico en los alimentos. Lo mejor sería saber la concentración de arsénico para cada alimento, lo cual sería imposible. Pero por lo menos saber la concentración por grupos de alimentos. Y en este sentido, la verdad que América Latina tiene poca información todavía, recién está empezando a trabajar en el tema. Así que vamos a tomar como referencia el documento publicado por la Autoridad de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, publicado este año y en el que vienen trabajando desde hace 5 años, sobre la exposición dietaria al arsénico inorgánico. Han hecho una recopilación de más de 103.000 muestras, de las cuales solo en casi 3.000 muestras hacen la determinación selectiva de arsénico inorgánico. Esas 3.000 muestras son casi la mayoría pescados y arroz. Y la información proviene de 17 países de la Unión Europea. Este es un gráfico súper resumido de esa enorme cantidad de datos que tienen. Piensen que el sistema Fudex ellos utilizan para muestreo y clasificación de los alimentos incluye 160 grupos. Acá lo que hemos contemplado son los grupos más representativos y que van a hacer a la contribución de arsénico por la cantidad que se consume. Granos y derivados, con un pequeño desglose hicimos acá de lo que es granos y derivados, arroz blanco e integral,
vegetales y frutas que vemos que tienen muy poquito, algas, vemos la importancia de la cantidad de arsénico inorgánico, legumbres, carnes, pescados y mariscos presentan una concentración media comparada a la cantidad enorme que tiene de arsénico total. Esto es lo que llegaron a encontrar como media de arsénico inorgánico, productos lácteos y huevos. Y cabe acá hacer una salvedad que nos va a servir para lo que vayamos analizando después hacia el final. Y es que, como dice acá, este documento incluye agua de bebida. El tema es que sinceramente los países de Europa no tienen prácticamente problemas en lo que es arsénico en sus aguas y los valores reportados están por debajo de los 0,006 miligramos de arsénico por litro. Entonces, una parte importante para determinar cómo contribuyen los alimentos al arsénico que consumimos es tener idea de cuánto arsénico inorgánico tienen los alimentos. Pero la otra parte muy importante es tener en cuenta la cantidad consumida. EFSA, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, lo que hace en ese sentido es desglosar a los consumidores en dos: los que tienen un consumo regular y los que tienen un consumo elevado. Y los resultados que se ven a partir de este documento importante es que los productos que más contribuyen a la ingesta de arsénico inorgánico son los productos procesados basados en granos, no arroz. Concretamente, los productos que vienen de harina de trigo, pan, pastas, galletas, productos derivados de granos, pero particularmente más los que provienen de harina de trigo. En segundo lugar, arroz y productos derivados. En tercer lugar, leche y productos lácteos, siendo los productos lácteos el mayor contribuyente para menores de 3 años. Y cabe acá aclarar una cosita, ¿no? Que el arroz y productos derivados ocupa un lugar importante dentro de los alimentos más contribuyentes por la gran cantidad de arsénico inorgánico que tiene, mientras que los productos basados en granos y la leche ocupan lugares importantes, primero y el tercero en la contribución, pero por la cantidad consumida, no por la gran cantidad que tienen. Y una sola parte quería traerles del documento concretamente, y que tiene que ver con los productos para uso de los 160 grupos que tiene de alimentos, que tiene que ver con los productos para usos nutricionales especiales, y es el caso de la espirulina, de venta libre en farmacia, cualquiera puede ir y comprarla, y que tiene valores de 6 miligramos por kilo de arsénico inorgánico, ¿no? La espirulina se hace a partir de algas. Bien, si lejos de las 104.000 muestras analizadas o recopiladas por la Unión Europea, desde la universidad comenzamos a hacer estudios como para ver dónde estamos parados nosotros, a ver cuánto aportan nuestros alimentos a la ingesta de arsénico. En los últimos años se viene, el año pasado sobre todo, trabajando se tomó un muestreo de 105 muestras de alimentos provenientes de distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Se consideraron los rubros más importantes que más se consumen, desde pescado, carnes, huevos, arroz, harinas, avenas, cereales, legumbres, verduras, lácteos. Y se determinó la concentración de arsénico inorgánico. Se aplicaron los factores de conversión del 70%, como dijimos antes. Se tuvo en cuenta las tablas de consumo dadas por la Nación en el año 2007, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud,
y se calculó cuánto contribuyen los alimentos a la ingesta. Y la verdad es que si bien el número de muestras fue mucho menor, 1000 veces menos, también se llega a la conclusión de que en base al consumo, teniendo en cuenta también ambas cosas, cantidad de arsénico y consumo, los productos que más contribuyen a la ingesta de arsénico en nuestra dieta son los productos basados en harina de trigo. En realidad, harina de trigo, expresado acá, está calculado en proporción de cuánta harina de trigo llevan los panes, galletas y pastas principalmente. Y también en segundo lugar el arroz, con una significancia un poco menor para cereales, legumbres, quesos, pero evidentemente los dos grandes contribuyentes parece que siguen siendo los mismos. El método que utilizamos, por ahí difícil de retener, espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros e inyección en flujo, es un método, una técnica estandarizada muy utilizada para determinación de arsénico total en todo el mundo. Y este trabajo se presentó al 5º Congreso Mundial de Arsénico que se hizo este año y se hizo en Argentina por cumplirse 100 años desde el año 1914 que comenzaron los estudios de arsenicosis en Argentina. Bien, avancemos porque vamos avanzando así como a un paso por paso. Pasando ahora a cuáles son los valores estimados de ingesta dietaria diaria. Primero vamos a ver qué es la ingesta dietaria diaria. Es simplemente la cantidad de arsénico inorgánico consumido por persona por día expresada por kilo de peso corporal. Según el documento que vimos de la Unión Europea, para niños menores de 3 años, la ingesta, o sea, los microgramos de arsénico, microgramos sería un microgramo 0,001 miligramo, ¿no? Los microgramos consumidos de arsénico inorgánico por día, por kilo de persona, para los niñitos menores de 3 años, está en el orden de 1,4. Para los nenes más consumidores, en el orden de 2. Para los adultos, en el orden de 0,4 y de los más consumidores de 0,6. Si tenemos en cuenta los estudios, un estudio con menor cantidad de muestra, pero sobre el que llevamos el mismo tipo de análisis, estamos en el orden de 0,4. Y estos son otros valores que aparecen en la literatura respecto a ingestas diarias de arsénico inorgánico. Acá hay que tener en cuenta algo que incluso es muy recurrente el documento de la EFSA, y es las incertidumbres y la importancia de las incertidumbres que tienen que ver con la gran heterogeneidad de los datos de alimentos, con esa conversión del 70% de arsénico total a arsénico inorgánico, y con lo que tiene que ver con los alimentos que contienen muy poco arsénico, que están por debajo de los límites de detección que pueden detectar los instrumentos, pero que después contribuyen mucho a las dietas. Eso es un tema analítico importante después para ver. Ahora bien, ¿con qué comparamos todo esto? Hoy por hoy parece ser que con nada, o más o menos. La comisión, el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud en este tema puso en revisión desde el año 2009 la ingesta de 2,1 microgramos de arsénico inorgánico por considerarla no apropiada para protección de la salud humana. Si vemos esta ingesta con los chiquitos que de alto consumo, estamos hablando prácticamente de lo mismo. ¿Por qué la considera no apropiada? Porque considera que con esta ingesta se incrementa un 1% la probabilidad de contraer cáncer de pulmón, de vejiga y de piel. Por un lado, podríamos decir que están hilando muy fino,
Pero por otro lado también podríamos decir que evidentemente están preocupados y que quieren avanzar en los estudios, y realmente hay mucha gente trabajando en el tema. Ahora bien, como decíamos, comparando con el estudio de EFSA, incluía lo que es arsénico en agua de bebida. El estudio menor, podríamos decir, que llevamos a cabo en Santa Fe, representativo de Argentina, podríamos decir, no incluía agua de bebida. O sea, ¿qué es lo que estaría pasando con el agua? Porque la realidad es que para los países como los europeos, que no tienen problema de arsénico en el agua, bueno, tiene un valor la ingesta por alimentos. Ahora, para los países como Sudamérica o Asia, que sí tienen concentraciones elevadas de arsénico en acuíferos, en agua de consumo, depende después todos los pasos de potabilización, pero sí vale la pena en estos países considerar cuánto aporta el agua, más allá de lo que aportan los alimentos. Entonces, para un típico consumo de 2 litros de agua por día, poniéndonos en 3 situaciones diferentes, o sea, el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud, actualmente Código Alimentario Argentino también, en un valor de 0,05 miligramos por litro y en un valor de 0,100 miligramos de arsénico por litro, que es un valor que fácilmente pueden tener regiones rurales de la provincia, pueden tener eso y pueden tener más también, de la provincia de Santa Fe y de Argentina también. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, obviamente la cantidad de arsénico inorgánico va incrementando para distintos niveles de concentración de agua. Al consumir 2 litros de agua por día, obviamente va aumentando la cantidad de arsénico inorgánico. Y si lo comparamos con la ingesta media por alimentos que veíamos en la filmina anterior, que si vamos al caso no resultó ser muy distinta para adultos en Santa Fe que para adultos de consumo regular en Europa, y que está en el orden de 0,4 microgramos por día, llegamos a algo que en realidad ya la Organización Mundial de la Salud lo expresa en su guías de calidad del agua del año 2011, y es que para agua de bebida conteniendo más del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el agua de bebida se vuelve el principal contribuyente a la ingesta de arsénico inorgánico, por sobre lo que uno puede llegar a consumir por alimentos. Esto obviamente no tiene menos sentido en países o regiones que no tienen problemas de arsénico, y va a tener más sentido en regiones o países que sí tienen problema de arsénico en sus aguas. Conclusiones. La mayor exposición dietaria al arsénico inorgánica se observa en niños. Obviamente esto tiene que ver el peso corporal, porque como es por kilo de peso corporal, y es 2 o 3 veces más que en los adultos. Los principales contribuyentes a la ingesta diaria por alimentos para adultos, cereales y derivados. Y en segundo lugar, arroz. En tercer lugar, leche y productos lácteos, que resultó ser el más contribuyente para niños. Por otro lado, tener en cuenta que en todos estos estudios existe un gran factor de incertidumbre. Si bien se marcan tendencias, o sea, uno va teniendo idea o al menos del orden en el cual se está trabajando, el orden que tienen las ingestas, las incertezas son grandes. Los valores de ingesta que hoy en día puso en revisión la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que están en el orden de algunos consumidores, como por ejemplo los niños de alto consumo. Y lo que decíamos recién, que el agua de bebida conteniendo más del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud
parece volverse la fuente principal de arsénico inorgánico, más allá de lo que puedan llegar a aportar los alimentos como arsénico inorgánico. Bueno, agradecimientos a mi grupo de trabajo, al PRENARC, por el apoyo, sobre todo el apoyo humano en todas estas investigaciones y estos años, a la Universidad Nacional del Litoral y a la agencia por el soporte financiero en muchos casos. Bueno, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. ¿Se hizo largo? Muchas gracias, Mirna. Bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas. Levantan la mano y yo les acerco el micrófono. ¿Alguna duda? Gracias. Mirna, muy interesante toda la exposición. Una pregunta quería hacer. El contenido, por ejemplo, de arsénico en arroz, ¿eso es dependiente del lugar donde se cultiva el arroz? Porque pareciera que en lugares donde las aguas contengan más arsénico debería tener más, ¿o cómo? Según este mismo informe del INTA, parecería, ellos no atribuyen el contenido de arsénico directamente al contenido en el agua. Sí lo relacionan más con el contenido de arsénico en el suelo. Pero no hay una correlación realmente certera hoy por hoy. De hecho, en Bangladesh, en India, donde tienen problemas de arsénico en el agua, vimos que no tienen tan altas concentraciones de arsénico en el arroz. Probablemente se deba a la variedad. Hay constantemente pruebas de variedades que sean las que menos acumulen arsénico inorgánico. No hay uno pensaría que sí, que hay una relación directa. Entonces a uno le llevaría a pensar, bueno, qué suerte que no se cosecha arroz en el oeste de la provincia de Santa Fe, pero no es tan directo. No. Y hablando así de la ubicación geográfica, me llamó la atención el primer mapa, porque decías que el arsénico se origina de alguna manera por la actividad volcánica. Sin embargo, en las zonas del oeste del país, salvo en el norte, no aparecían manchados ahí en coloreados, ¿no? Es decir, ¿por qué eso? En coloreado estaban, sí. Bueno, en el norte todos, sí, pero en la zona del oeste, digamos, del país no había mucho, ¿no? Por un lado, bueno, por lo que fue la dispersión de cenizas y en la época glaciaria y demás, que llegaron mucho a la planicie chacopampeana. Y por otro lado, porque también, creo que no lo nombré ahí, hay un efecto de redisolución de las propias rocas del acuífero y evidentemente hay regiones en la planicie chacopampeana donde tienen, sobre todo como mineral de sulfuro conteniendo el arsénico. Gracias. Pobre, que no viste nada. Está todo bien, está todo bien. Quiero hacer una pregunta acerca de la diferencia entre el arsénico inorgánico y el orgánico. El inorgánico, bueno, vimos que inhibe el proceso de ATP y interactúa con las proteínas. ¿El orgánico qué hace? El orgánico interactúa bastante poco en el organismo. Inclusive hay algunas especies que así como son consumidas, así son excretadas en la orina. O a lo sumo tienen algún desdoblamiento y son eliminadas como ácido dimetilarcínico o monometilarsónico. Pero es como que les cuesta más asimilarse en el organismo. O sea, ¿nosotros lo procesamos o algo? Sí, en realidad siempre se creyó que el hecho de pasar el organismo, el arsénico inorgánico, arsénico orgánico, metilándolo, siempre se pensó que eso era un mecanismo de detoxificación, o sea que el organismo se valía de eso para, una vez consumido por agua, por ejemplo, el arsénico inorgánico, pasarlo a formas menos tóxicas de arsénico orgánico. Eso todavía como regla general se sigue creyendo, pero la verdad es que in vitro y en algunas especies de monos también se encontró que hay especies de arsénico 3 orgánico con alta toxicidad.
lo cual empieza a poner en duda, ya hace unos años, si la metilación que hace el cuerpo del arsénico inorgánico es un proceso de detoxificación o no. Hay muchas cosas que están en estudio, ¿no? Bueno, muchas gracias. De nada. Sí, señora, alguna dieta para el consumo diario de agua. Unos dicen de 1,5 litros, otros de 2 litros, para que no nos afecte el arsénico. En cuanto al consumo de agua, yo no creo que haya que consumir agua en función del contenido de arsénico, sino la Organización Mundial de la Salud, por un montón de otros factores, recomienda que es adecuado un consumo de 2 litros de agua por día. Lo que hay que tratar de lograr es conseguir tener de alguna manera agua con menor cantidad de arsénico, como para poder consumir agua libremente. Sí, sí. En el caso de... no hay ningún riesgo, es decir, no hay ¿Cómo? ningún riesgo. Consumiendo aguas con altas cantidades de arsénico, vimos que, bueno, sí, aumenta mucho la ingesta de arsénico inorgánico. Pero, bueno, tratando de consumir aguas que estén controladas y con cantidades de arsénico, por lo menos por debajo del límite anterior, por lo menos por debajo de 0,05 miligramos por litro, podríamos decir que con 2 litros de agua no debería haber mayores problemas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud está tratando de ser un poco más riguroso en ese sentido. Bueno, gracias entonces. Perdón, yo iba a hacer otra pregunta, pero me parece que corresponde hacer una salvedad de la fuente, ¿no? Cuando se habla de ingesta de agua, de acuerdo al territorio y de la fuente donde haya o no presencia de arsénico. No entendí bien. No, digo, de la pregunta que hacía el señor, en la ingesta de agua, Sí. va a ser diferencial la situación con la fuente. Entonces, Sí. digo, territorialmente es una situación distinta a nuestra zona, a la zona oeste de la provincia. Sí. Digo, como salvedad sobre Sí. la consulta. Pero mi pregunta tiene que ver con el planiferio, con las manchas de zonas del planeta que tienen más presencia de arsénico. Vos destacaste Asia y la parte de nuestra región de Sudamérica, y no tan importante, sin embargo, había mucha presencia de mancha en el oeste de Estados Unidos, Sí. el norte. ¿Por qué eso no es relevante? La mayoría de las manchas que se veían en ese mapa, que podríamos volver a ponerlo, eran por actividad minera, por actividad antropogénica. Se supone que donde hay actividad antropogénica por actividad minera son lugares donde si hay eliminación de arsénico está controlada, no debería tener la gravedad de lo que es la contaminación natural de los acuíferos con arsénico. La mayor cantidad de manchitas que se veían en ese mapa tenían que ver con contaminación antropogénica. Las manchas más grandes y las que señalamos eran las que tenían que ver con contaminación natural. ¿Por qué mencionas que sería más controlada esa situación? Bueno, porque sería parte de la sostenibilidad de la actividad minera, ¿no? Tener que... Sin embargo, están cerrando todas esas minas. Tener que controlar su contaminación. ¿Alguna otra pregunta? No sé si por ahí sale un poco del alcance de la charla, pero ¿qué costos tendría la eliminación del arsénico, por ahí comparándolo con los costos tradicionales de tratamiento de agua, de potabilización? La verdad, sí, es un poco, no es que sea saliendo del tema, pero en esta provincia quien maneja bien, incluso hay, que tal vez sería importante, porque hay muchas preguntas acerca de ese tema. Quien maneja bien es el ENRES, el ente regulador de la provincia de Santa Fe. Obviamente que cuanto más riguroso uno se ponga con el límite, hay un aumento de costos y es realmente importante.
Por eso tanto empeño en realizar estudios epidemiológicos como para poder llegar a resultados concretos y ver hasta dónde bajar ese límite, si realmente será bajado a 10 o se parará en un estadio intermedio, haciendo números por un lado, y no le sé decir números, la verdad, concretamente. Sí, por supuesto. Sí, se quiere presentar, no hay problema. Soy Lilia Rossi, trabajo en el Ministerio de Aguas, en la Dirección Provincial de Saneamiento, que tenemos a cargo los servicios de agua y cloacas que están fuera de ASA. Y instalamos muchísimas plantas de ósmosis inversa en la provincia, y que por ahora es el tratamiento más adecuado porque el agua subterránea no solo en Santa Fe presenta contenidos altos de arsénico, sino de otras sales. Entonces el único tratamiento adecuado es la ósmosis inversa. Y bueno, podemos decir una estimación, porque siempre el costo es más elevado cuanto más chica es la población, pero más o menos puede estar entre 5 a 15 pesos el metro cúbico de la producción, cuando en una planta convencional está más o menos en 2 pesos el metro cúbico, 2, 3 pesos. Eso satisface. Y la inversión también es muy importante. El mayor costo está en la energía y el personal para el tratamiento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por concluido este café científico. Muchas gracias a todos. Buenas noches.